Ya saben que hoy es noche de Biblias abiertas, enseñados por la palabra, y estamos trabajando con la carta a Corintios. Después de este tema que vamos a estar hablando, vamos a hablar de la carta a los Corintios. Vamos a seguir con esta carta, pero quizás vamos a hablar de temas en equidistantes. No va a tener quizás un orden cronológico a nivel de capítulos, pero sí vamos a hablar de los problemas. Quizás un día pues hablamos, seguramente es muy posible que estemos tratando un tema como es el de los problemas matrimoniales. Ahí entra, en esta serie entra ese tema, y estoy pidiéndole dirección a Dios a ver cuándo. Pero el orden de los factores no altera el producto. Así que tras este mensaje, que es clase número 10, ya estaremos hablando acerca de los problemas que había en la iglesia. Quizás un día hablo del capítulo 13 y otro día del capítulo 8, ¿vale? Vamos a estar conociendo algunos problemas. Pero me interesa hoy terminar sobre todo este tema, el inicio del capítulo 4, que ha sido muy interesante, ya que en la clase anterior desarrollemos el capítulo 4 y el verso 3, donde dice la Biblia: yo en lo poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando acerca de los 3 tribunales que el apóstol Pablo está hablando: el de juzgado por los demás, juzgado por tribunal o juzgado por uno mismo. Y estuvimos desarrollando ese tema. La clase número 9, que junto con esta clase lo subiré en esta semana. Y hoy vamos a dedicar este tiempo de Biblias abiertas, enseñados por la palabra, a hablar acerca de capítulo 4 y verso 4 de primera carta a los Corintios. Hoy vamos a tocar un tema apasionante, hermanos. A mí me apasiona este tema. Capítulo 4 y verso 4 de primera carta a los Corintios, dice la Biblia, después de hablar de yo no soy juzgado ni por tribunal ni por mí mismo, sigue Pablo diciendo: porque aún de nada tengo mala conciencia. No por eso justificado, pero el que me juzga es el Señor. En esta noche vamos a hablar un tema apasionante. Les pido a todos que me acompañen a sumergirnos en el mundo de las Sagradas Escrituras, porque solamente en la Biblia es el único material que hay en esta tierra para hablar acerca de este tema. Vamos a tratar el tema de la conciencia. Vamos a hablar de la conciencia. Para hablar de la conciencia no podemos buscar en las bibliotecas. Da igual en la biblioteca que busques. Da igual qué tipo de lectura intentes buscar, no vas a encontrar ningún libro. En el mundo de la literatura no existe. En el mundo de la medicina, aún así, en el mundo de la medicina no existe ningún libro. No hay nadie en este mundo, no hay ser humano que pueda definir la conciencia. Quizá pueda haber escritos, teorías, pero fuera de las Sagradas Escrituras, todo lo que salga de las Sagradas Escrituras en cuanto a la conciencia son ideas, son teorías, porque en el único libro donde podemos averiguar qué es la conciencia, pero a un nivel certero al 100%, se llama la Biblia. Por eso vamos a estar hablando de la conciencia. Verán, antes de desarrollar este tema, muy bonito,
vamos a hablar acerca de algunas de las definiciones que se usa para la palabra conciencia. Me gusta a mí mucho, cuando yo estudio la Biblia, usar un diccionario etimológico, porque la etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras desde su origen. Entonces, cuando uno toma un diccionario etimológico y coges una palabra, la profundiza hasta la raíz. Y es impresionante, yo les recomiendo que lo usen cuando estudien la Biblia porque les va a ayudar mucho. Y el diccionario etimológico, mira cómo define la conciencia, que está muy bien definida, y yo lo uso porque esta definición está acorde con las Sagradas Escrituras. Por eso lo uso. La definición de conciencia la explica de la siguiente manera: facultad del ser humano para formular juicios espontáneos. Y es que realmente una de las funciones que hace la conciencia es eso. Es que la conciencia formula juicios espontáneos. Muchas veces, cuando pensamos y hablamos con nosotros mismos y decimos, esto estará bien, estará mal, tú mismo te autojuzgas y te das un veredicto. Bueno, somos capaces de hacer un veredicto a nosotros mismos cuando nos juzga. No, Mireia, acabo de empezar hace unos minutos. Estoy hablando de la conciencia. La conciencia es la facultad que tiene el ser humano para formular juicios espontáneos. Es como que voy con el coche a las 2 de la madrugada, nadie hay en la carretera, hay un semáforo en rojo, y veo que tarda mucho en ponerse verde y me salto el semáforo. Y hay una voz dentro de mí que me dice, estás haciendo mal, si te llegan a ver. Es una voz acusadora. Eso es la conciencia, formulando juicios espontáneos. Para introducción en este tema, voy a usar un par de frases célebres. Una de ellas dijo Marco Aurelio en una ocasión: nadie es más virtuoso que el que prefirió perder la reputación por no perder la conciencia. ¡Aleluya! Nadie es más virtuoso que aquel que prefirió perder su reputación a perder su conciencia. Y esto le pasó a José. José prefirió perder su reputación porque, a causa de rechazar a la mujer de Potifar, empezaron las acusaciones, perdió su reputación porque le dijeron: ha intentado abusar de mí. Y entonces la reputación de fiel y bueno la perdió, la reputación de honrado la perdió ante su amo, pero él prefirió perder la reputación a perder la conciencia. Confucio dijo en una ocasión: la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Y eso es lo que precisamente hace la conciencia. Tiene una función que te dice: esto está bien, esto no está bien, no está bien lo que has hecho, deberías pedirle perdón. Hay como una voz interna que te habla y te hace la diferencia cuando te comportas bien y cuando te comportas mal. Eso es una de las funciones de la conciencia. Repito la frase: la conciencia es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal.
Y eso es lo que precisamente hace la conciencia. Es la luz de la inteligencia para distinguir el bien y el mal. Por eso es esa voz la que nos dice: está bien lo que estás haciendo, sigue así. No, estás mal lo que estás haciendo. Y ahora vamos a ver cuándo una conciencia hace eso. Para profundizar en el tema y ya tomar las Sagradas Escrituras, vamos a hablar algunos puntos. Punto número 1, para desarrollar bien y entender este tema, tendríamos que hacernos la pregunta: ¿dónde habita la conciencia? Yo soy de los que defiendo que el hombre es tripartito. Hay quien piensa que el hombre es dicótomo. Dicótomo se interpreta de que el hombre es cuerpo y el alma y el espíritu es lo mismo. Eso es lo que enseña la dicotomía, que es el cuerpo y el alma y el espíritu es una misma cosa. Yo soy de los que defiendo que el hombre es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Yo soy de los que defiendo que el cuerpo es la parte material, ¿vale? Ese es el cuerpo, es una parte del ser material, y que por medio de los sentidos percibimos el mundo exterior. Se nos ha concedido 5 sentidos: el sentido de la vista, sentido del olfato, el sentido del paladar, del gusto, se nos ha el sentido del oído. Se nos han concedido los sentidos y el sentido del oído y el sentido del tacto, los 5. Se nos han concedido los sentidos con los cuales percibimos el mundo exterior y recopilamos información del mundo exterior. Creo que aparte del cuerpo, eso es evidente, tenemos un alma. Y yo creo que en el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y del intelecto. ¿De acuerdo? Y creo que en nosotros habita el espíritu. Creo yo que el espíritu es algo que le pertenece a Dios, ya que cuando el ser humano muere, la Biblia dice que el cuerpo vuelve al polvo, porque la Biblia dice: Dios se acuerda que somos polvo de la tierra. El cuerpo vuelve al polvo, pero el espíritu va a Dios que lo dio. Por eso la Biblia dice: no temáis a aquel que puede mandar vuestro ser al infierno, ¿no? Dice: temed más bien a aquel que puede mandar vuestro cuerpo y alma al infierno. No habla del espíritu, porque el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, cuando hablamos de cuando, por ejemplo, un cristiano muere, yo creo que el cuerpo se queda en la tierra a la espera de la resurrección, donde el cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo incorruptible, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. El alma va a Dios, el espíritu es lo que durante la vida del ser humano nos ha dado Dios para esto. Yo creo que el espíritu es la parte inmaterial con la cual el hombre se puede relacionar con su creador. Yo creo que Dios trabaja cuando Él quiere intervenir con el hombre, y cuando el hombre quiere acceder a un canal para tener una relación con su creador, solamente es a través del espíritu que nosotros podemos tener una relación con nuestro creador. Por lo tanto, yo creo que el espíritu es la parte inmaterial con la cual la criatura puede tener comunión con su creador. Creo que no hay manera de adorar a Dios ni en la carne ni en el alma. La carne ni quiere ni puede agradar a Dios,
Y a Dios no se le adora con el alma, porque en el alma habitan los sentimientos y la voluntad. Si adoráramos a Dios con el alma, cuando lo siento tengo que adorarle, cuando no le siento no lo adoro. Cuando me apetece lo hago y cuando no me apetece... no podemos adorar a Dios con el alma. Por eso la Biblia dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y cita, en espíritu y en verdad. Porque solamente es por medio del espíritu con la cual nosotros podemos, la criatura se puede comunicar con su creador. Por eso otro día, si quieren, doy alguna pincelada. Hoy no sería el caso. Cuando Dios habla en profecía, deposita la profecía en el espíritu. Por eso hay tantos errores en la profecía. Dios no se equivocó al dar una profecía. Es que Él la depositó en el espíritu y hasta que sale por la boca se filtra por el alma. Y el alma está contaminada. Otro día hablaremos de ese tema. ¿Dónde habita la conciencia? ¿En qué parte del ser habita la conciencia? Romanos capítulo 9, el verso 1, dice la Biblia. Romanos capítulo 9, verso 1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 y el verso 16 dice la Biblia: el Espíritu Santo da testimonio, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjate, aquí en estos dos textos se ha repetido una frase. Lo voy a volver a leer rápido. Uno dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué frase se repite en los dos textos? Da testimonio. El Espíritu Santo, cuando habla al ser humano, por eso dice la Biblia, fíjate, y el Espíritu Santo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu. Cuando el Espíritu Santo te habla, esa palabra es depositada en el espíritu. Lo que Él dice en el espíritu se almacena en tu conciencia. Es tu conciencia, es el depósito de la información que te da el Espíritu Santo. Es decir, cuando el Espíritu Santo habla al espíritu. Es en el espíritu donde habita la conciencia. Por eso dice: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, la conciencia habita en el espíritu. ¿Por qué la conciencia no habita en el alma? Porque, como ya he dicho, el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y el intelecto. Si la conciencia habitara en el alma, cuando haces algo movido por tus sentimientos, la conciencia no te acusaría. A ver si lo explico bien ahora. Vamos a ver. Si la conciencia habita en el espíritu, cuando sientes de hacer algo, lo harías y nuestra conciencia no nos acusaría. Es decir, yo siento de robar, entonces robo, mi conciencia no tendría por qué acusarme. Porque si está ligada, si la conciencia está depositada en el alma habitan los sentimientos. Por lo tanto, todo lo que hago que yo sienta, mi conciencia no me puede acusar, porque estarían fusionadas. Pero, para demostrar que no habita en el alma, y aunque a veces sentimos hacer algo, pero nuestra conciencia nos acusa, esa es la demostración de que la conciencia no habita en el alma, sino en el espíritu. Y esto lo podemos ilustrar en un pasaje bíblico. Vamos a ver cuánto tiempo llevo.
No sé yo si es que seguramente no podré terminar este tema, que es muy largo. Juan capítulo 8, verso 7, cuando Jesús escribió en tierra, ¿recuerdan ese pasaje? Dice, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Verso 9 dice la Biblia, pero ellos, al oír esto, acusados, cita, por su conciencia, salían cada uno. Si la conciencia habitara en el alma, la conciencia no les había acusado, ya que si había algo que ellos sentían profundamente era matar a aquella mujer, apedrearla. Pero como el sentido del oído escuchó la voz del Creador, y cuando entró la voz del Creador, fíjate hermanos, a ver si esto yo puedo ilustrarlo, cuando los allí presentes, por medio del sentido del oído, percibieron la voz del Creador, y esa palabra llegó hasta lo más profundo del ser, la conciencia se activó. Y la conciencia reconoció que quien decía, quien esté libre de pecado arroje contra ella la primera piedra. La conciencia que habita en el espíritu reconoció la voz de su Creador. Porque la conciencia es algo que Dios ha creado. Y la conciencia jamás podrá estar en contra de la voz de Dios. Por eso no habita en el alma ni habita en la carne, habita en el espíritu. Y todo lo que está en el espíritu, dado por Dios y mantenido en el Señor, como vamos a ver ahora, se mantiene puro y santo. Por lo tanto, cuando escuchó la voz del Creador, la conciencia no pudo ir en contra de esa voz. Y a pesar que ellos sentían de apedrearla, sus conciencias le dijeron, tú eres pecador. Seguramente les recordaría cuántos pecados no había cometido. Por eso la Biblia dice, y todos acusados por su conciencia se marcharon. Entonces, hemos demostrado dónde habita la conciencia, en el espíritu. Punto número 2, ¿es buena entonces la conciencia? La respuesta es que sí. La conciencia es buena, ya que la conciencia tiene esa función, es el hacer juicios correctos, como en esta ocasión cuando Dios les habló, la conciencia formuló un juicio, cada uno fue sentado en un tribunal y su conciencia les acusó y ellos aceptaron esa acusación. La conciencia es el juez que nos dice si hemos actuado correcto o no estamos haciendo bien las cosas. Por eso he puesto el ejemplo de saltarte un semáforo a las 2 de la mañana y hay una voz dentro que te dice estás haciendo mal las cosas. Por eso la iglesia se tiene que mantener despierta. Pero fíjense, el diablo sabe que Dios ha depositado en el espíritu algo tan maravilloso como es la conciencia, que tiene la capacidad de formular juicios, y juicios tan certeros que cuando alguien quiere asesinar a una persona, es acusado por su conciencia y el mal que iban a cometer no lo cometen. ¿Sabe el diablo que la conciencia es algo bueno dado por Dios? Y como el enemigo sabe el valor de una buena conciencia, por eso, fíjate lo que dice a los corintios, porque de nada tengo mala conciencia. Fíjate lo que hace el diablo. El diablo, entre muchos de los ataques, hay un departamento que el diablo tiene dedicado para que en nuestras conciencias les ocurra algo. ¿Sabe el diablo que la conciencia, nuestra conciencia, tiene un enemigo? ¿Y sabes cuál es el enemigo
lo voy a personalizar. ¿Sabes cuál es el enemigo de su conciencia? Usted mismo. Si das lugar al diablo, si juegas con el pecado, la conciencia que Dios te ha dado puede llegar a envenenarla usted mismo. Y eso lo sabe el diablo. El diablo sabe que la conciencia puede ser envenenada por uno mismo. Y entonces el diablo tiene un departamento: intentar envenenar la conciencia. Si el diablo logra envenenar la conciencia de alguien, sabe que tendrá la batalla ganada con esa persona. Llegamos al punto, familia de Conquistando Corazones, llegamos al punto donde los psiquiatras no pueden atravesar. Porque cada vez que lo hacen, desvarían. Ya que los psiquiatras ignoran que hay problemas mentales que no tienen su origen donde ellos dicen que lo tienen. Existe la psicología. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento de un individuo. A mí me encanta la psicología. De hecho, es una de mis lecturas favoritas. Leer psicología me encanta. Es la ciencia que estudia el comportamiento de un individuo. Me encanta. Pero luego existe en la medicina lo que es psiquiatría. Y la psiquiatría intenta estudiar la mente de un individuo. Y querer introducirse en la mente de un individuo es imposible. Por eso los psiquiatras lo único que hacen es dar pastillas, aumentarlas, aumentan la dosis, aumentan la dosis, aumentan la dosis, y lo que no les ha hecho el problema que tenían cuando entraron en la consulta de un psiquiatra, al pasar el tiempo son adictos a una clase de pastillas que completamente les tienen aislados de la sociedad, porque intentan arreglar problemas mentales y hasta ahí no pueden llegar los psiquiatras. Hay problemas psiquiátricos que su origen es más allá de lo que ellos piensan. Por eso hay problemas a niveles psiquiátricos como las depresiones mentales, que son unos estados de postración y de tristeza muy profundas que no pueden salir de ellos. En psiquiatría hay problemas como la esquizofrenia, que la esquizofrenia es un grave trastorno mental que indica la pérdida del contacto con la realidad. Es decir, el individuo pierde completamente el contacto con la realidad. Existe en psiquiatría un problema que se llama melancolía involutiva, que es una perturbación causada, es una perturbación psíquica causada por una fuerte depresión que no se puede contener. Existe también un problema llamado paranoia, que es una rara psicosis que se distingue por manías persecutorias, por alucinaciones mentales. Esas son las paranoias. Existe también en psiquiatría algo llamado psicosis, que es un desorden mental severo que se manifiesta en el comportamiento y tiene reacciones e ideas anormales. Y por último existe algo que le llaman psicosis maníaco-depresivo, que es una forma de disturbios mentales que es muy común, es muy parecido a la esquizofrenia severa. Todos estos problemas un psiquiatra intenta solucionarlo con pastillas. Pero existen ciertos desórdenes mentales que tienen su origen más allá
de lo que la psiquiatría intenta enseñar. Y es que a menudo ellos tienen una frase muy famosa. Y es que esos problemas son parte de la naturaleza. A veces los llaman desórdenes de sentimientos. ¿Sabes cómo lo llamo yo al origen de todos estos problemas psiquiátricos? ¿Sabes cómo los llamo yo? Yo no los llamo... A todos estos problemas yo no los llamo desórdenes de sentimientos o causas de la naturaleza. Yo a todo esto le llamo dale lugar al diablo, juega con el pecado y comprobarás lo que Satanás hace con tu mente. Por eso hay personas que pueden debilitar su conciencia. Y cuando nosotros atacamos a la conciencia por medio del pecado y dándole lugar al diablo, mira la carta que estamos estudiando, Primera de Corintios, pero el capítulo 8 y el verso 7 dice: pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, según esta carta que estamos estudiando, nosotros mismos podemos debilitar la conciencia. Y si debilitamos la conciencia, puede llegar al caso de que nuestra conciencia se contamine. Ahora, la conciencia se puede debilitar. ¿Cómo se debilita la conciencia? Fíjate, mira el verso 4. Primera de Corintios capítulo 8, verso 4. Sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay nada más que un solo Dios. Entonces, fíjense la explicación de esto que acabo de leer, que yo lo voy a explicar. Hay muchos que piensan, ya que un ídolo no es nada, por esa razón, como un ídolo no es nada, yo no me inclino ante estatuas hechas por manos humanas. Es decir, ninguno de los que estamos aquí nos atrevemos a inclinarnos ante imágenes, ¿verdad? Entonces, si nosotros no nos inclinamos ante ninguna imagen, ¿cómo podemos debilitar entonces nuestra conciencia si la conciencia se debilita por esto? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados aquí a los ídolos, bueno, aquí es cuando la gente dice, bueno, yo, a mi conciencia yo no la voy a poder debilitar, porque como yo sé, yo tengo este conocimiento, quizás los corintios no lo tenían, pero yo sí tengo este conocimiento, yo sé que una estatua no es nada, yo sé que un ídolo no es nada, y como sé que un ídolo no es nada, yo no me inclino ante un Cristo de madera, o ante una virgen, o ante un santo. Yo no voy a una iglesia católica y rezo a ningún ídolo de madera. Y como no hago eso porque tengo ese conocimiento, no me convierto en un idólatra. ¿Sabes por qué, hermanos, en Corintios sus conciencias se debilitaban y se contaminaban? Porque se convertían en idólatras. Porque daban importancia a los ídolos. Y ahora es cuando aquí la familia de Conquistando Corazones me dice, ya, pero a mí eso no me va a pasar, porque yo sí tengo el conocimiento de que un ídolo no es nada, por lo tanto yo no me voy a convertir en un idólatra. Ya, y es cuando yo ahora digo que hay varias formas de convertirse en un idólatra. Y para uno ser un idólatra no hace falta ir ante una estatua, una imagen de madera, irse a una iglesia católica, inclinarse ante un ídolo. Hay otra forma de convertirte en un idólatra.
Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Cita, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. Y termina diciendo, que es idolatría. Por eso he dicho, dale lugar al diablo, juega con el pecado y ya verás lo que él va a hacer con nuestras mentes. ¿Sabes cómo puedes debilitar la conciencia y contaminarla cuando te conviertes en un idólatra? Y sabes que hay varias formas de ser un idólatra, no solamente inclinarte ante un ídolo. Cuando te rindes a la fornicación, a las impurezas, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, a la avaricia, cuando te inclinas ante todo eso, eso es una manera de idolatrar. Cuando das más importancia a todos estos pecados que he mencionado y te rindes a ellos y no a Dios, te conviertes en un idólatra. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de rendirte a estos pecados y que nuestras conciencias sean debilitadas y contaminadas? El contexto, 1 Corintios capítulo 8, verso 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, fíjate, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos? ¿Sabes cuál es la consecuencia de tener una conciencia débil? Que cualquiera te va a manejar a su antojo. Les dice, no os sentéis a la mesa con ídolos, porque los que tienen una conciencia débil se sentarán con vosotros y harán lo mismo. Es decir, que los que tienen una conciencia débil son arrastrados por el comportamiento de los demás, aunque los demás estén haciendo cosas malas. Hablas como la gente quiere que hables. Acudes a los lugares que ni tú mismo deseas. Te sientes incómodo, pero como tienes la conciencia débil te arrastran. Hay algo en ti que te arrastra. Y no entiendes que eres responsable de tus actos. Que te dejas llevar de aquí para allá, como dice la Biblia, por cualquier viento de doctrina. No tienes que permitirte el lujo de contaminar tu conciencia ni debilitarla, porque la consecuencia de tener una conciencia débil es que te maneja el diablo a su antojo. Y hay gente que tiene su conciencia tan débil que van bien en el Señor y les coge cualquiera y les engaña de tal manera, les ofrece cualquier cosa y caen. Porque se han permitido inclinarse ante esos pecados, se han convertido en unos idólatras y han debilitado su conciencia. Pero aparte de, y voy a terminar, y así no lo dejo para la semana que viene, rápidamente, no solamente se puede debilitar la conciencia, hay algo más. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros de los tiempos. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en lo postrero de los tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¡Ay, Dios mío! Entonces, ya estamos averiguando por medio de la Biblia que la conciencia no solamente se debilita y se contamina, sino que también se puede cauterizar. ¿Sabes lo que significa la palabra cauterizar? Cauterizar se aplica a quemar una herida para no sentir más dolor. A eso se aplica la palabra cauterizar. Se cauterizan las heridas y así no se sienten, se queman, se cauterizan y así no se siente más dolor. Cauterizar la conciencia. Y voy a terminar.
Es el equivalente a llenarla tanta. Fíjate, me dirán algunos, ¿y cómo yo puedo cauterizar mi conciencia? ¿Lo dice la Biblia? Algunos apostatan de la fe, escuchan a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada. ¿Quién tiene la conciencia cauterizada? No solamente el que habla, cree y predica, sino el que recibe. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores. No nos conviene todo. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por nada. Las consecuencias de cauterizar, hermanos, la conciencia, de escuchar tanto. Escuchamos a veces tantas falsas doctrinas y a veces las escuchamos la primera vez, el espíritu lo rechaza, pero nosotros como es tan bonito, pues y queremos creerlo, lo escuchamos para que así podamos aceptarlo. Y hay tantas falsas doctrinas y la iglesia se está dejando engañar. Mira las consecuencias de cauterizar la conciencia. Primera de Timoteo, capítulo 4, pero esta vez el verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero mira lo que dice el verso 1. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les parece puro, pues hasta su mente y su conciencia, siendo corrompidas, procesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados. Entonces, la conciencia ya no solamente se puede debilitar, se puede contaminar, y ya hemos visto cómo. La conciencia se puede cauterizar, volcándonos a doctrinas y a espíritus engañadores y a tantas falsas doctrinas como hay, sino que también la Biblia nos enseña que la conciencia se puede corromper. ¿Y cómo se corrompe la conciencia? Procesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Sabes cómo corrompes tu conciencia? Diciendo a todo el mundo que eres cristiano, que eres muy bueno, pero con tus hechos lo niegas. ¿Sabes lo que dijo un psicólogo cristiano? Un principio de salud mental, esto lo dijo un psicólogo y médico dijo, un principio de salud mental es que lo que crees lo vivas. Porque cuando confiesas algo y no lo vives, es principio de un desorden mental que te llevará a enfermarte. O sea, está probado médicamente que confesar algo y vivir lo contrario te enferma. Y es que si hay algo terrible para la conciencia, de tal modo que la corrompe, es tener el nombre de que vivimos y estamos muertos. Es, ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, procesas serlo. Este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Conciencia corrompida. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguidle, y si Jehová es Dios, id en pos de él. Conciencias corrompidas. Profesaban con su boca una cosa y vivían con sus hechos, mostraban otras. La conciencia, termino, se puede debilitar, contaminar, cauterizar y corromper.
Y si somos capaces de hacer todo eso, habremos dado tan lugar al diablo que se pueden generar problemas muy fuertes en el ser humano. Pero gracias a Dios hay un antídoto para sanar conciencias. Todos los que están en este mundo tienen la conciencia envenenada. Algunos cauterizadas, algunos corrompidas, algunos debilitadas. Pero cuando vienes a Dios, no solamente se te ofrece una sanidad espiritual, y dentro de esa sanidad hay un antídoto para sanar conciencias. ¿Y sabes cuál es ese antídoto? Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Lo leo otra vez. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Cristo hallamos una solución. Una solución que no está al alcance de los médicos, que no está en dosis de pastillas. Una solución que no te ofrece ni la psicología ni la psiquiatría. Hay una solución para sanar las conciencias corrompidas, cauterizadas, contaminadas, débiles. Y es que la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias. Los beneficios, hermanos, de ser rociados con la sangre de Cristo es mucho más beneficioso de lo que nosotros podemos pensar. Por eso 1 de Pedro capítulo 3 verso 16 dice: teniendo buena conciencia, para los que murmuran contra nosotros como malhechores, sean avergonzados, y los que calumniaban la buena conducta en Cristo Jesús. Quiera Dios, hermanos, que si hay alguien aquí que tiene su conciencia débil, corrompida, contaminada, venga hoy y diga: Señor, que la sangre de tu Hijo me limpie. La cita de Pedro, hermano Juan, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 16, teniendo buena conciencia. Para los que murmuran de nosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuando tenemos una buena conciencia, no nos importa lo que la gente habla, ni lo que la gente dice o lo que la gente invente. Es el beneficio de haber sido limpiados con la sangre de Cristo y de que nuestra conciencia haya sido limpiada. Te invito a que sumerjas tu vida en el mundo de las Sagradas Escrituras. Es el único mundo donde vas a encontrar respuestas que la medicina, la psicología, la psiquiatría y ningún libro de literatura te puede presentar. Gracias en esta noche por haber estado conectado, haber estado tan atento al chat. Espero haberlo explicado, hermanos, de una manera sencilla, porque ustedes ya saben, yo lo he dicho mucho, el éxito de un predicador no radica en que le aplaudan, sino en que le entiendan. Gracias por haber estado esta noche en este programa tan maravilloso como es Biblias Abiertas, enseñados por la palabra. Que Dios les bendiga muchísimo y adelante, tío Juan.